Bien, vamos a ver ahora la conferencia de los 200 años, más de 200 años ya de enfrentamiento en España y de división causados por la masonería. Ahora vamos a ver, ya me conocen algunos, soy Rogelio González Orendain de Guipúzcoa, del norte de San Sebastián, y vamos a ver esa conferencia y de dónde viene ese odio y esa división que no hay en otros países, que sí la hay en España y parte en Iberoamérica también. Pero vamos a ver por eso. Muy bien, esto empieza antes, en los siglos anteriores, siglos XVIII, XVI, XVII, el pueblo español estaba unido. El pueblo español estaba unido en torno a un rey bueno, a los reyes que había buenos antes, un rey católico, y en torno a la religión católica. Había una unión que habían logrado los reyes católicos. Pero ya desde los siglos XVI, esa unión molestaba a los enemigos de España. En el siglo XVI, el principal enemigo de España eran los protestantes, que habían empezado en Europa, con sus guerras y su predicación violenta, y detrás de ellos estaban siempre ya la masonería, los rosacruces, y sobre todo financiándoles los judíos de aquella época. La unión del pueblo en su catolicismo molestaba. Alguien en el siglo XVI dijo: dicen que ese pueblo, el pueblo español, es un pueblo duro de vencer, son buenos para la pelea. España ganaba en la Europa que del siglo XVI, ganaba batallas contra los países de Europa protestantes del norte, y conquistaba un continente, América, y llevaba el Evangelio. Entonces era un pueblo duro de vencer, decían en el siglo XVI, que atacándoles de frente no se podía con ellos. Todo esto pasaron los siglos, y ya a principios del siglo XIX todo eso lo tenían muy en cuenta los enemigos de España, es decir, la masonería, y dijeron: ese pueblo duro de vencer de frente, mandándole extranjeros, oficiales y militares extranjeros para atacarlo, no lo podemos vencer de frente. La única forma de vencer a un español es echarlo a pelear contra otro español. Pero claro, al otro español no necesitamos tener de nuestro lado, tenemos que envenenarle la mente. Y hasta el siglo XIX había una cierta unidad en las mentes del pueblo español, católica, en torno a su rey, el patriotismo de España. Pero en el siglo XIX es cuando empieza ya a meterse el veneno. Es a raíz de 1812, con la constitución famosa esa de Cádiz. Antes, unos años antes, habíamos visto cómo los franceses de Napoleón habían invadido España. Y habíamos visto, lo que conocemos ya en la historia, cómo el pueblo español había reaccionado unido contra las tropas invasoras francesas. En todos los pueblos de España, en las capitales, aquí en Madrid, en todos los pueblos, había habido una unión del pueblo español en contra de los franceses. Y las frases de la gente y de los guerrilleros españoles eran: nos vienen a destruir nuestra religión católica, o sea, la religión y la unidad del pueblo español, pero estaban unidos contra el francés, porque era un enemigo extranjero. Pero esa unión iba a terminar después de esa guerra. Esa unión iba a empezar a quebrantarse y a causar la división de un español contra otro español. Y ahí es donde entra la masonería. Ya, incluso aprovechando esa invasión de España, los pueblos de América en 1810 empiezan también a sublevarse contra la corona de España. Pero no eran los pueblos, principalmente eran pequeños líderes, caciques, caudillos, ya influidos por la masonería, que se levantan contra España, porque los pueblos de América también estaban unidos en torno a la religión católica y a la lengua española, e incluso eran considerados siempre españoles también, de las provincias de América. Y ahí empieza la masonería a actuar primero en Iberoamérica. Luego esa masonería actúa en España. En 1812 la constitución es masónica, aunque todavía no era tan radical como las de ahora. Incluso la misma constitución del 12 decía que todavía la constitución era católica. Ya antes de la del 12 había habido la constitución de Bayona, en 1808, que la había impuesto Napoleón con su hermano José, que fue rey de España, que le llamaban Pepe Botella. Había impuesto una constitución también liberal.
y el pueblo español no le había hecho caso. Pero luego la de 1812 tiene ya la influencia de la masonería. Ya había una parte de legisladores masones envenenados con las ideas de la Revolución Francesa que estaban metidos ahí. Y entonces había que dividir a los españoles. Uno de los primeros golpes es anular los fueros que quedaban, en el único sitio donde quedaban eran en la zona del País Vasco. Ya en el siglo XVI los fueros de Castilla habían sido ya derogados por los reyes. Luego en el siglo XVII habían sido derogados los de Valencia y Aragón. En el siglo XVIII los de Cataluña, con la guerra aquella de sucesión. Y en el siglo XIX serían los fueros vascos los últimos que quedaban. Y todo eso la masonería lo sabía, porque había que dividir más. Y sabían que quitándole los fueros a las regiones de España iba a haber todavía más división, que eso es lo que nos llega hasta nuestros días con los separatismos vasco y catalán. Pero en ese siglo XIX, cuando en 1814 regresa Fernando VII al trono, inmediatamente, como sabe que esa Constitución de Cádiz es dañina para el pueblo español y para España, la vuelve a derogar. Es cuando ahí la acusan de autoritario a Fernando VII. Pero en 1820 está el famoso golpe de Riego. Riego era un general masón. Ya ellos ya tenían como hemos visto, ya desde el siglo XIX empezaban a tener esa división los españoles. Ya había militares españoles que eran masones y militares que no lo eran. Ya el enemigo de España había logrado su objetivo, dividir, envenenar a unos cuantos, pero eran una minoría, pero ya estaban metiendo su veneno. Hablaban del liberalismo, que suena como a libertad, suena muy bonito, hablaban de igualdad, y entonces el liberalismo no sabían todavía mucho de la masonería. Querían romper la unidad de España, la unidad del pueblo español. En 1821 estalla la guerra de los realistas, cuando Fernando VII, en 1820 el golpe de Riego impone otra vez la Constitución de Cádiz y vuelve a haber la división de los partidos. Se forman los partidos liberales y conservadores principalmente, y empieza a haber esa división del pueblo español. Pero Fernando VII vuelve a dar un autogolpe con el general Eguía, que era gobernador militar de Madrid. Eguía era un general de ahí guipuzcoano, del norte, que era conservador. También estaba el general Hoyo, que era también navarro. Era el capitán general de Madrid. Ellos, con Fernando VII, dan el autogolpe y vuelven a abolir la Constitución de Cádiz de 1812, y en 1821 estalla la Guerra Civil. Ya ha logrado la masonería que haya dos Españas. Esa es la primera guerra civil que empieza en el siglo XIX. Primero se había envenenado a la gente, las mentes, habían envenenado al ejército, y estalla la primera guerra civil entre los constitucionalistas de la Constitución liberal y masónica de Cádiz y los conservadores. Entonces esa guerra dura del 21 al 23 y la están ganando ellos, pero luego, gracias a la intervención de los 100.000 hijos, que se llama de San Luis, los franceses, que en Francia había vuelto un rey conservador, apoya a Fernando VII y logran pasar los Pirineos y terminan con la primera guerra civil en favor de Fernando VII, y vuelve Fernando VII a derogar la Constitución de Cádiz. O sea, vuelve otra vez la unión, pero ya el veneno estaba metido. Esa es la primera guerra civil del siglo XIX, 1821 al 23, y es el primer triunfo de la masonería, lograr dividir a los españoles y enfrentarlos. Ese pueblo español que había estado unido durante siglos, ahí se enfrenta en esa guerra civil. 1823 termina la guerra con el triunfo de Fernando VII y de los conservadores. Pero ya había una subversión y empiezan a hacer propaganda subversiva contra Fernando VII desde el año 23 hasta el año 33, que muere, 1833, muere y deja un problema, que no había tenido hijos varones. Entonces había estado la ley sálica. En 1830 tenía una mujer, María Cristina de Borbón y Nápoles, que era pariente de él, y ella estaba muy influenciada por las logias masónicas, porque ella venía de ahí, de Nápoles, y estaba muy influenciada por los masones. Ella le impone a su marido, Fernando VII, de que debía de derogar la ley sálica, por la cual se prohibía a las mujeres ser reinas de España. Y Fernando VII estaba ya en ese año 30, pues ya estaba un hombre
muy anciano. Podemos decir que estaba como el caudillo en los últimos años, en el 73, 74, que ya era el general todavía, pero todavía estaba ya tan anciano que muchas decisiones se las presionaban, ¿no? Bueno, pues lo mismo estaba Fernando VII. Entonces su mujer le impone la ley pragmática, por la cual queda abolida la ley sálica. Pero luego, en 1832, Fernando VII vuelve a reaccionar y vuelve a abolir la pragmática. Es decir, vuelve a estar en vigor la ley sálica, por la cual las mujeres no podían gobernar. Y en el 33, en septiembre, muere. Y su mujer, la viuda, hace una trampa, hace un documento falso en el cual decía que Fernando VII, poco antes de morir, había vuelto a imponer la pragmática en favor y había nombrado sucesora a su hija Isabel. Eso lo aprovecha la masonería para que España vuelva a enfrentarse. Como saben, en 1833 hay otra guerra civil que dura hasta el año 40 y surgen los carlistas, que eran partidarios de don Carlos, su hermano, que le correspondía el trono, don Carlos, que era el hermano, y en esa guerra civil se destroza también ya media España contra la Orden. Los carlistas, que eran conservadores católicos, pelean contra los liberales, y los liberales reciben ayuda de las bancas extranjeras, principalmente de una banca francesa y principalmente de la banca inglesa. O sea, todo el factor es envenenar al pueblo español con sus ideas y el factor de la deuda, del endeudamiento, cosa que no existía. En siglos atrás, España no necesitaba endeudarse con ningún banquero extranjero, mientras que Inglaterra, Francia y todos esos países que ya eran liberales, ya se habían endeudado. Y esos banqueros, curiosamente, pues eran de apellidos y de orígenes judíos, aunque habían nacido en Inglaterra, Estados Unidos o Francia, eran los que manejaban el control del dinero. Eso vamos a tenerlo muy presente durante estos 200 años, porque hoy en día son los que detrás de los presidentes están gobernando, los grandes banqueros, que siempre son los mismos, ¿no? El caso es que después de esta guerra viene el ministro Mendizábal, que en realidad no se apellidaba Mendizábal, fue un cambio de apellido, se llamaba Juan Álvarez Méndez, y él se puso Mendizábal para disfrazar. Dicen incluso los historiadores liberales y oficiales que era de origen hebreo. Simplemente odiaba a la iglesia, es ministro de la reina regente, que era primero María Cristina y luego la reina niña, y es el primero que da el zarpazo contra la iglesia. Ellos decían, hay que destruir la unidad de los españoles, la iglesia causa unidad, entonces hay que arremeter contra la iglesia católica. Decreta varias leyes de desamortización, por las cuales conventos e iglesias pasan a ser propiedad del Estado. Y sigue habiendo protestas del pueblo español, les unía su religión, sigue habiendo protestas y hay muchos muertos, hay incendios de conventos, asesinatos de sacerdotes ya en esa época. El ministro de la reina Álvarez Mendizábal, o sea, durante el siglo XIX, luego en el año 1846 al 49 va a estallar otra guerra carlista, pero va a ser esta guerra muy pequeña, porque va a ser más bien en Cataluña y en la zona de Navarra. Ya no va a ser en toda España como fue la primera guerra carlista. Esta segunda guerra carlista es más bien una guerra de guerrillas, pero se vuelve a enfrentar al pueblo español. La masonería liberal está apoyando al gobierno y los carlistas sin recursos pelean como pueden. En Navarra se alza, el general se llamaba Alzá, se apellida Alzá, y muere en los combates luchando por don Carlos. En Cataluña hay mucha más guerra. El caso es que el español ya tiene 1, 2, 3 guerras civiles hasta 1849. Apenas ha pasado medio siglo y el español cada vez crece ya más el número de los liberales influenciados por las ideas del liberalismo masónico, que era lo que necesitaban, y había que destruir a España. Y como ya había dicho al principio del siglo XIX, ese masón de Europa dice la mejor opción para derrotar a los españoles es enfrentarlos contra otro español. Y así hasta el día de hoy. Así va pasando todo el siglo XIX y como saben, luego viene en 1868 la revolución, una revolución anarcomasónica muy radical en la que derrocan a Isabel II. Y estalla la Primera República después, y la Primera República es tan desastrosa que hay 4 presidentes en menos de un año. Y al final la República, los carlistas, aprovechando todo eso, se levantan otra vez en toda España, principalmente en el norte, con Carlos VII,
es otra, la cuarta guerra civil. Se vuelven a enfrentar los españoles. Y están a punto, avanzando hacia Madrid. En esa guerra el carlismo está más organizado que en las anteriores. Están avanzando hacia Madrid y fíjense la perfidia de la masonería cuando ven que están avanzando y que la república es débil y que la república es un desastre y que es masónica y que no la quiere defender casi nadie. Entonces el general Serrano da un golpe de estado y manda al general Pavía, los dos eran masones, los dos eran liberales, que entre en las Cortes y disuelva las Cortes y acaban con la Primera República. Pero esos generales, que mucha gente los vería como conservadores, en realidad eran liberales y masones, y acaban con la República porque ven que los carlistas van a acabar con la República. Y entonces dicen, antes de que los carlistas acaben con la República y vuelvan al gobierno conservador, a la unidad de España, vamos a nosotros a dar una especie de autogolpe y vamos a acabar nosotros con la República para adelantarnos al carlismo. Y efectivamente, dan el golpe ellos y se imponen a un gobierno liberal. Pero hay otro general que se pronuncia en favor de Alfonso XII, que vivía en el exilio, porque dicen, bueno, entre un rey carlista, tradicionalista, católico, que va a favorecer otra vez la unidad de España, y un rey liberal, manipulable, tonto, mujeriego, como era Alfonso XII, pues vamos a manipular con la masonería a Alfonso XII y vamos a seguir con la división de España. Y es cuando termina la Tercera Guerra Carlista en 1876, ya con Alfonso XII en el poder, y el enfrentamiento de los españoles. España se seguía desangrando. Así va pasando todo el siglo XIX. Alfonso XII luego muere y luego dejan el poder, bueno, a su hijo Alfonso XIII, que apenas nace cuando él muere, y está también la reina regente, otra Cristina, de Habsburgo, de Austria, la austriaca, la madre de Alfonso XIII, está en una regencia, pero empieza el juego este que vivimos ahora, y que el jueguito este tonto de liberales y conservadores. Están en el poder, se van turnando, en el último cuarto del siglo XIX se van turnando el Partido Liberal y el Partido Conservador. Todo para que nada cambie y para que siga la división de los españoles. Los españoles, muchos conservadores se creen que el Partido Conservador es de ellos, en realidad es una farsa, como ahora el PP. Y los liberales pues están con el Partido Liberal, y así se van turnando en el poder, y España sigue dividiéndose. Ahora no en guerra, pero ideológicamente. El último zarpazo que le va a pegar la masonería a España va a ser la pérdida de las últimas provincias de América y de Asia. Son las Islas Filipinas, Cuba y Puerto Rico. La masonería española, que el masón entonces era Moraita, está completamente a favor de la independencia de Cuba y de Filipinas. Incluso están ayudando. Hay pruebas documentales en libros de cómo la masonería española está a favor y ayudando, mandando armas y dinero a los independentistas de Filipinas y Cataluña, porque la masonería quiere la destrucción de España y la división, así como promueve lo de Cataluña ahora, y están siempre detrás. Entonces, como saben, la guerra de Cuba y Filipinas, 1898, pues logran que se subleven allí, y como ellos solos no pueden, interviene Estados Unidos, que es el primer país masónico del mundo, interviene en favor de los separatistas. Como saben, primero interviene en Cuba, donde España pierde sus barcos, y luego también en Filipinas, dando independencia a esos últimos territorios para seguir destruyendo y dividiendo a España. Como vemos, el siglo XIX ha sido un siglo de división, tanto ideológicamente en las mentes de los españoles como militarmente, porque está plagado de guerras civiles. Incluso, retrocediendo un poco más, las guerras de independencia de la América española en realidad habían sido también guerras civiles, porque como ya desde los tiempos de Carlos I y V de Alemania, el emperador había decretado que los habitantes de aquellas tierras no eran colonias, como en Inglaterra, sino ciudadanos españoles de origen indígena, de origen mestizo, de origen criollo, pero ciudadanos españoles. Eso había decretado, y no colonias. Colonias las tenía Inglaterra. En la colonia el país explota el territorio, pero los ciudadanos los tiene como ciudadanos de tercera, que es lo que hizo Inglaterra toda la vida. Por eso a mí me hace gracia la incultura de las presentadoras de televisión cuando dicen las colonias de España, si España nunca tuvo colonias, eran virreinatos.
Ahí había al frente un virrey en los 4 virreinatos de América, que era el delegado, digamos, del rey de España. Y había una unidad católica y una unidad de España, de la lengua española, que era lo que unía también a aquellos pueblos. En caso, terminado el siglo XIX, ya con la división de España, ¿por qué? Muchos se preguntarán, ¿por qué esto no pasaba en países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra? ¿Por qué a nosotros sí nos dividen y a ellos no? Pues porque ellos ya estaban descristianizados desde el siglo XVI, primero los países escandinavos. Había triunfado la reforma protestante, que le llaman reforma, que más bien fue una ruptura de Lutero. Entonces habían descatolizado aquellos países desde el siglo XVI. Y eso es lo que quería el judaísmo y la masonería, descatolizar. Habían descatolizado. Entonces allí ya no hacía falta enfrentar a noruegos contra noruegos, a suecos contra suecos, ni a ingleses contra ingleses, porque ya estaban de su lado. Y ahí estaban instauradas las bancas judías, el Banco de Londres, que es una institución judía hasta el día de hoy, y el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que de federal no tiene nada, porque es de particulares, de un grupo de particulares que son también de apellidos judíos, que son los que controlan las finanzas de Estados Unidos. Entonces, como allí ya estaba todo controlado por ellos, donde había que golpear era a España, Portugal y a sus antiguos territorios de América. ¿Y por qué también? Allí ya se había descatolizado. Y en cambio en América y en España todavía, en esas épocas, todavía el pueblo español, aunque ya estaba dividido con el liberalismo, ya todavía el 90% se podía decir católico. Todo eso molestaba a los financieros judíos y a la masonería. Entonces dice, hay que hacer que se enfrenten, mientras que en otros países no hacía falta, ya estaban, ellos controlaban. Y así, en el siglo XIX que hemos visto español lleno de guerras civiles, se repite la historia, si damos un repaso rápido, en América, en México. En México también se le independiza de España, hay un gobernante católico, don Agustín de Iturbide, que es nombrado emperador, pero no le interesa la masonería, y es derrocado, y luego México está ahí en guerras civiles constantes todo el siglo XIX, hasta que viene también Juárez, que es el Álvarez Méndez de aquí de España, masón, que impone las leyes de reforma a sangre y fuego, y hace una división del pueblo mexicano, otra guerra civil, y más guerras civiles, y le roba a la iglesia los territorios, los conventos, incluso en México todavía hoy en día las iglesias y conventos son propiedad federal, quiere decir que son propiedad del gobierno, que si el gobierno le da la gana mañana de ir a la Catedral de México y le decirle al cura, ¿sabe qué? Salen para afuera, o al obispo. ¿Por qué? Porque esto es propiedad federal y lo vamos a ocupar. O sea, como quien dice ahora, el gobierno le está prestando a la iglesia muchas de las iglesias que eran suyas, otras no, otras se fueron convertidas en museos, en cuarteles y en otras casas de gobierno, de los gobiernos de los estados de la República Mexicana, en ayuntamientos. Pasas por muchas ciudades de México y dices, uy, esto tiene pinta de iglesia, pues ya no es una iglesia, es el ayuntamiento, porque fue robado desde los tiempos de Benito Juárez. Y así hay también una división en México entre liberales y conservadores. Llega a terminar esa división con el general Porfirio Díaz. Después de la muerte de Juárez, Díaz toma el poder, un poco por la fuerza, e establece una dictadura militar. Ojo, pero es una dictadura militar liberal, que respeta la constitución liberal y masónica de Juárez. No es un régimen militar como el de Franco, que era un régimen católico y nacionalista, pero aún así logra una unidad en los mexicanos, el general Díaz. Todo eso va a acabar con la Revolución Mexicana de 1910, porque a la masonería internacional, y menos a Estados Unidos, no le interesaba esa unidad del pueblo mexicano, y estalla la Revolución del año 10, y vuelven a enfrentarse los mexicanos unos contra otros, como en una guerra civil que dura desde 1910 hasta 1926, 30, hasta el año 30 todavía había guerra entre liberales y conservadores en México. Como vemos, ¿por qué también atacan a México? Y así pasa en Centroamérica. Centroamérica se independiza luego de México, primero de México más bien, porque era parte del virreinato de la Nueva España, y no solamente contentos, sino que lo dividen en 6 países pequeñitos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y más tarde Panamá. Y la misma historia, guerras civiles constantes durante el siglo XIX entre liberales y conservadores, presidentes traidores masones como Juan Álvarez, como Juárez en México, que roban
los bienes de la iglesia, y no solamente eso, roban las tierras comunales de los indios. Las tierras comunales de los indios venían de muy atrás. España, cuando conquistó aquellas tierras de América, escrituró las tierras. Los virreyes dijo, esas tierras son de ellos, no se puede meter ahí ningún español. Y les dio escrituras que todavía existen. Están ahí en los archivos y museos de México, esas escrituras. Y durante el periodo español, el indígena vivía bien, porque tenía sus tierras comunales, sembraban sus patatas, su arroz, su tomate, y lo traían a vender a los mercados. Es después, cuando llegan los liberales, Juárez en México, Rufino Barrios en Guatemala, Próspero Fernández en Costa Rica, y así muchos de estos al servicio de la masonería, que le roban esas tierras, por decreto. Dicen, se acabó, esas tierras comunales ya no van a existir. Y ahí empieza la pobreza del indio, porque los marxistas, tanto de aquí como de allá, creen y hacen creer la falsa leyenda, la mentira, de que la pobreza del indio viene de la conquista española, que eso es una mentira. Y ellos dicen los 500 años, 300 de ocupación española y 200 de la independencia. En realidad la pobreza del indio viene del siglo XIX y la causaron los gobernantes liberales, el liberalismo y la masonería. Y si repasamos todos los países, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, siempre aparece un Juárez o un Álvarez Méndez. En todos esos países del siglo XIX hay un presidente masón muy fiel a los Estados Unidos, muy fiel a la banca judía, que se encarga de destruir las tierras de los indios y de causar división y guerras civiles en sus países. Era el objetivo de la masonería. Volvemos, ¿por qué? Pues porque esos países, lo mismo que España, eran de mayorías católicas. Habían heredado eso de España y causaba una unidad. El ser católico en su mayoría causaba una unidad. Y el hablar el castellano causaba otra unidad. Entonces había que destruir todas esas unidades. Incluso hoy los gobiernos liberales y marxistoides de América promueven que se vuelvan a hablar las lenguas indígenas. Y no tanto como aquí, digamos, el vascuence o el catalán, pero sí se gastan dinero para que la gente se pervivan las lenguas indígenas para causar división también, porque eso es, en México, cuando llegaron los españoles, había más de 70 lenguas indígenas, o sea, tribus indígenas. Cuando llegó España y conquistó México, pues se habló el castellano. Y después en la independencia, pues casi todo el mundo hablaba el castellano, menos unos poquitos ahí en el monte, en los cerros, en las selvas, que eran indígenas puros y hablaban los idiomas indígenas. Pero ya ahora se promueve también el indigenismo, está el Instituto Indigenista, se promueve todo eso para causar también más división, ¿no? De que, bueno, ahora aquí hablemos unos que quieren hablar este idioma indígena y el otro el castellano, y así es la cosa. Como ahora aquí el vascuence o el catalán no lo hacen por amor a la cultura, porque digo, yo diría, bueno, está bien por cultura que se sigan sobreviviendo las lenguas antiguas indígenas o el vascuence o el catalán, pero no lo hacen por eso. La masonería y el liberalismo lo hacen para causar más división, para causar siempre la división que todavía no termina en España. Y esa división, en menor grado, también la hay en estos países de Hispanoamérica. También pasó lo mismo en Argentina. Bartolomé de Mitre, Sarmiento fueron los liberales masones que persiguieron a la iglesia, que causaron guerras civiles. Vemos toda la América española se divide en pedazos. Y qué curioso, ¿no? En los países escandinavos, en Inglaterra, no hay guerras civiles. Incluso encontré el dato que Noruega en 1904 y en 1810 era un país pobrísimo, más pobre que España, más pobre, y sin embargo ahí no había ninguna revolución. Ahí sí que tenían caldo de cultivo para hacer una revolución. Los masones diciendo, aprovechando que hay tanta pobreza, vamos a hacer una revolución en Noruega. Sin embargo no la hicieron. Las revoluciones las van a hacer aquí, tanto en España como en toda Iberoamérica, aprovechando. Luego vendrá su hermano de la masonería, que es el marxismo, en el siglo XX, y van a decir que el indio es pobre. Pero ¿quién causó la pobreza del indio? Pues los liberales. No la causó España, como les mienten, la causaron los liberales en el siglo XIX. En toda América española la pobreza ya no solo del indio, sino del mestizo y del criollo, del mexicano y del peruano y del centroamericano que vive ahí. Hay mucha pobreza, pero porque la causó el liberalismo. Y el liberalismo, la estrategia era causar esa pobreza
y esa división para que luego apareciera su hermano o su primo hermano, el marxismo, en el siglo XX, a protestar por esa pobreza que ellos mismos habían causado a propósito, para hacer más división y guerras civiles como las ha habido en el siglo XX. El caso es que, como vemos, todo esto no pasa en otros países. Vemos ahora en España, sale uno con una bandera española, roja igualdad, en cualquier parte de España, ya no digamos el País Vasco o Cataluña, sino aquí mismo en Madrid, ¿no? Y en otras regiones, y le puede decir, es que ese es un fascista, es que lo vamos a golpear. Hemos visto noticias, ¿no?, de un muchacho que salía del estadio del Real Madrid con una camiseta con la bandera de España y le pegaron en la calle. Pero bueno, ¿quién le pega? Pues españoles también, pero son españoles con la mente torcida, con la mente envenenada por el liberalismo masónico, y ellos no pueden ver la bandera roja igualdad. En España es peligroso, ¿no? Ellos tienen su otra bandera, la roja, amarilla y morada de la República. Tú vas a Francia, tú vas a otros países, y el de derecha y el de izquierda saca la bandera francesa o la inglesa o la alemana, y allí pues nadie te pega por llevar una bandera alemana en Alemania o en Italia, porque hay un poco más de unidad. Aquí nos han dividido tanto que el llevar una bandera española, incluso en regiones que no es del norte, puedes sufrir una agresión. O sea, esa división que han hecho del español, principalmente del español, también de la América hispana. Como vemos, siguiendo esta historia, en el siglo XX hay una monarquía liberal, que es la monarquía de Alfonso XIII, es frágil, una monarquía que hay bastante pobreza en España, y a esa pobreza que viene del siglo XIX, incluso se me había pasado que en el siglo XIX este Juan Álvarez Méndez, así como en América los Juárezes y todos esos masones habían robado las tierras comunales de los indios, causándoles ellos la pobreza, en España Juan Álvarez Méndez decretaron leyes para que los ayuntamientos ya no tuvieran la autonomía que tenían. Es decir, en los pueblos, los ayuntamientos, así como los indios tenían una tierra comunal que era de todos, y todos la sembraban y la trabajaban, y las ganancias eran para ellos, aquí también, en los ayuntamientos, había montes comunales. Encontré en un pueblo ahí del norte de España, en el pueblo de mi madre, en un libro que se editó sobre ese pueblo, que ahí había un monte que era comunal. Y digo, mira, igual que en México esto. Y decía, ¿y ese monte comunal de qué servía? Pues cuando los habitantes del pueblo tenían sus vacas y sus granjas y todo, y se habían acabado la hierba y la leña, pues iban al monte comunal, que era de todo el pueblo, que era del ayuntamiento, y ahí pastaban sus vacas. Y ahí cogían leña para sus chimeneas. Entonces, digamos, este es un monte de todo el pueblo, y aquí tengo yo mi pequeña tierra y mi caserío y mi casa. Entonces, había las dos cosas, tu propiedad particular y el monte comunal. Y entonces todo eso, Juan Álvarez Méndez acabó también con eso, dijo que eso se acabó, los montes comunales y las tierras comunales de España, porque protestaron los ayuntamientos. Oiga, si eso depende de los ayuntamientos, que tenemos la autonomía municipal desde siglos atrás, desde los reyes católicos, desde Felipe II había autonomía municipal, y entonces eso se acaba con el liberalismo del siglo XIX y empobrece a muchos pueblos, que eso tampoco lo dicen mucho en la historia. Así como en América empobrecieron a los pueblos indígenas, aquí se empobrecieron muchos pueblos cuando el gobierno liberal y masón provoca eso de quitar esas tierras que eran de los ayuntamientos. Pero además el objetivo no solamente era empobrecer, porque mucha gente dirá, bueno, es que nuestros gobernantes eran tan traidores que querían el empobrecimiento de nosotros, porque lo más normal es que digas, bueno, mi pueblo, mi patria, como siempre ha sido para arriba, grande. Ahora, la patria de mi enemigo, pues que se hunda si quiere, ¿no? Porque si es mi enemigo y me está fastidiando, pues que se hunda. Pero aquí la pobreza la causaban los mismos españoles traidores, liberales. Como en México, ese Juárez, otro liberal, traidor, antimexicano, se le conoce también. Aunque bueno, el gobierno oficial lo tiene como un dios, un pequeño diosío, pero digo, la historia no oficial lo trata de traidor, ¿no? Los historiadores buenos como Salvador Borrego, Salvador Abascal, Luis Riz y otros mexicanos, Alfonso Junco, otros historiadores mexicanos lo tienen y lo han escrito como un gran traidor. Bueno, aquí lo mismo pasó con este Álvarez Méndez, pero lo hacían también, aparte de empobrecer a los pueblos, para lo mismo que es el origen de esta charla.
dividir, causar división. Causar división, ¿por qué? Porque el gobierno liberal me ha quitado ya la tierra, pues vamos a ver si nos vamos a oponer a él, nos vamos a hacer un levantamiento, carlista sobre todo, y cosas así, ¿no? O sea, había que seguir en una guerra latente, tanto en España como en América. Ese era nuestro castigo por haber sido España la que defendió a la Iglesia, la que trajo la religión católica al continente americano, la que defendió a la Iglesia en el siglo XVI contra los países protestantes, y ahora ese gran amor de España y el último gobernante, el caudillo Franco, que tuvo por la Iglesia católica, es como ese gran amor de un chico que tiene por una chica, pero que es mal correspondido. La chica no le corresponde. Dices, tú quieres mucho a esa chica, estás enamorado de ella, pero ella te trata a patadas, ¿no? Bueno, pues ahora yo veo a la Iglesia así, ese gran amor de España por defender siempre a la Iglesia y de los países hijos de España por defender. Resulta que ahora hemos sido mal correspondidos. El primer mal correspondido es el caudillo, ¿no? Bueno, aunque tuvo buenos cardenales también que lo apoyaron, Monseñor Guerra Campos, Marcelo Martín, Monseñor Morcillo y otros más, pero también tuvo los malos, Tarancón, y ahora ya no se diga. Ahora la Iglesia, los dirigentes de la Iglesia pues están, que les importa muy poco, que España, bueno, ahora ya España no los defiende, pero digo, oficialmente el gobierno, pero les importa muy poco, ¿no? Ellos mismos están también autodemoliendo la Iglesia desde dentro, precisamente en estos últimos años. La autodemolición de la Iglesia, que ya denunció el obispo tradicionalista Monseñor Marcel Lefebvre hace ya años. La Iglesia la están demoliendo desde dentro. Hay infiltrados también de la masonería de dentro, ¿no? Pero siguiendo esta historia, en el siglo XX la frágil monarquía liberal de Alfonso XIII, que ya la pobreza venía del siglo XIX, pero él también había causado más pobreza. Por eso había ya levantamientos, había desórdenes, había crecido el Partido Socialista de Pablo Iglesias, había anarquistas, atentados anarquistas, y eso se detiene un poco con el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923 a 1930. Se detiene un poco, el general trata de parar un poco la división de España, esa división que ya venía acelerándose desde el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces el general trata de parar un poco eso, pero en sus 7 años de régimen militar logra terminar con la guerra de Marruecos, como saben, pero aún así al general Primo de Rivera yo pienso que le faltó mucho en comparación con Franco. Fue un régimen militar bastante vacío, aunque era el padre de José Antonio, ¿no? pero un régimen militar vacío porque él no persiguió a los verdaderos enemigos de España, que son la masonería. Los liberales andaban tranquilos en el régimen militar de Primo de Rivera, incluso el PSOE no fue perseguido en el régimen sí detuvo unos cuantos comunistas, anarquistas, a los que alteraban el orden, sí se les detenía, pero fue le llaman ellos la dictadura militar del general Primo de Rivera, pero una dicta blanda, diría yo, y además no va al grano de extirpar al enemigo de España. ¿Y saben por qué? Porque el general Primo de Rivera en realidad era hijo de otro general Primo de Rivera, que había sido liberal en el siglo XIX, el general Marqués de Estella. El general Primo de Rivera del siglo XIX había combatido a los carlistas, ese era su pecado, y sigue siendo. El carlismo tenía su corte en Estella durante la última guerra, y ahí estaba el pretendiente Carlos VII, y ahí se organizó en el norte todo el carlismo, la lucha por Dios y por España, y por la unidad de España. Y el general Primo de Rivera, es decir, el abuelo de José Antonio, persiguió mucho a los carlistas, incluso estuvo buscando al cura Santa Cruz, un cura de ahí guipuzcoano, guerrillero, carlista, se llamaba Santa Cruz Iloidi, Manuel Santa Cruz Iloidi, un gran hombre, un gran luchador, que él más que en el ejército carlista fue guerrillero y daba mucha guerra a los liberales en los montes de Guipúzcoa y de Navarra. Y un día cayó prisionero, lo tenían en un caserío ahí preso, los liberales, y cuando se entera el general Primo de Rivera, dicen, esperen, no lo fusilen. Eso quizá le salvó la vida. Quiero ser yo el que va a dirigir el pelotón de fusilamiento, a ese lo quiero fusilar yo en persona. Y mientras venía a caballo, el cura
logró escaparse del caserío con ayuda de algunos de ahí, del pueblo, y logró escapar y siguió dando guerra. Entonces él escapó. Pero el general Primo de Rivera era liberal. No me atrevo a decir que estuviera en la logia masónica, pero era liberal. Entonces él había contribuido también a la división de España. Luego viene su hijo, el otro general, y sigue la dictadura del año 23 al 30, pues tenía esa influencia liberal de su padre. Luego ya vendría José Antonio, como saben, que sería otra cosa, ¿no? Pero esa era una familia liberal. Entonces, por eso la dictadura del general Primo de Rivera no fue lo suficientemente patriótica para acabar con los enemigos de España. Como saben, terminó con la crisis del 29, cuando el general Primo de Rivera llamó a todos los capitanes generales y les dijo: miren, esta crisis ha causado tanta pobreza, en España y en el mundo, y está habiendo tantas huelgas y esto, que quiero que me digan si siguen siendo leales a mí. Y los capitanes generales le dijeron que sí. Se enteró Alfonso XIII, otro liberal, aunque no masón, liberal, y se molestó y le llamó a Primo de Rivera: oiga, que usted ha tenido una reunión con los capitanes generales y a mí no me ha informado, que yo soy el capitán general máximo. Sí, pero es que era para que me dijeran la lealtad. No, pues yo quiero que usted dimita. Y el pobre general dimite y no sabe que Alfonso XIII se estaba echando la soga a él al cuello. Se va el general Primo de Rivera y Alfonso XIII, digamos, se queda solo. Como saben, un año duró. Después vino la República, y cuando la República, dicen en varios libros que hubo varios generales tentados a decir: ¿qué hacemos con Alfonso XIII? Lo defendemos, porque si sacamos tropas a la calle, esta República que vino sin sentido, porque fue unas elecciones municipales el 12 de abril, y en esas elecciones municipales ganó la derecha, no crean, como que los concejales que salieron en toda España hubo más de derecha que de izquierda, pero en las ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, ganaron los concejales de izquierda, y entonces envalentonados con eso salieron a la calle el 14 de abril y empezaron a proclamar la República. Y es ahí cuando se reúnen varios generales y dicen: ¿qué hacemos? Si quieren lo reprimimos y acabamos con esto, porque ha sido unas elecciones municipales, no eran unas elecciones para ver si era república o monarquía. Y Alfonso XIII dijo: no, déjelos, no lo repriman. Pero hubo varios generales que dijeron: no, yo no voy a salir por Alfonso XIII voy a salir yo a la calle. ¿Ya vieron lo que le hizo al general Primo de Rivera? No, yo no salgo a la calle. Entonces hubo otra división en el ejército en el año 31. En aquel día de la República hubo otra división en la cual muchos militares decían: yo no salgo por este rey a la calle. Entonces cuando le dijeron a Alfonso XIII que mejor se fuera, y se fue. Y esa división que ya venía de España, como hemos visto, del siglo XIX, se aceleró todavía más con la República. En el año 31, la República, las leyes de partidos, empiezan a surgir partidos, ya no solo eran el liberal y el conservador, sino partidos socialistas, comunistas, anarquistas, otros partidos separatistas vascos, ya el PNV, el partido catalanes, hasta el partido nacionalista gallego. Empieza, más división. Y la República era también influenciada por la masonería. Manuel Azaña era masón. Entonces había que acelerar la división de España y la descatolización. Por eso durante la República el pueblo español llega a un grado de radicalismo como los que había habido en parte en las guerras civiles del siglo XIX, pero todavía más, porque aquí había un nuevo factor que era el marxismo. El marxismo, que hipócritamente venían a protestar por la pobreza de los obreros, que sí la había pobreza en la monarquía de Alfonso XII, en el XIII y en la República, había pobreza, y claro, pero ya sabemos quién había causado la pobreza en el liberalismo en el siglo XIX, y había pobreza también en los territorios, en los países ya independientes de Hispanoamérica, pero la pobreza la habían causado los liberales. Entonces el marxismo hipócritamente viene a decir que ellos vienen a luchar por el obrero, por el trabajador, para que no sea pobre, ¿no? El caso es que, como saben ustedes, pues aquella república era un desastre, todos los días mataban a gente por las calles, mataban de derecha, mataban de izquierda, había atentados de todo, normalmente siempre de la extrema izquierda, pero claro, ya en esos momentos había una reacción también de falangistas, de carlistas y de otros también, porque decían: bueno, si nos están matando, pues nosotros también vamos a tenernos que defender. Y era un desastre, ya era la España dividida al máximo. La masonería y en sus logias internacionales se frotarían las manos diciendo: ahora sí que hemos logrado.
y ahora sí está el pueblo español más envenenado que nunca. Los tenemos enfrentados a los dos. Ahora el golpe lo vamos a dar nosotros. Se preparaba para agosto del 36 un golpe republicano para instaurar una dictadura comunista tipo Rusia, con la ayuda de Stalin, y es cuando, como sabemos todos, pues el caudillo se adelantó. El 18 de julio se levantó, se esperaba que se levantara una buena parte del ejército, pero ese veneno que se venía metiendo en el español desde el siglo XIX, ya el ejército no estaba unido. Ya había una buena parte del ejército que era liberal, que era masón, que eran socialistas, que son los que no quisieron apoyar a Franco. Entonces, claro, ahí vino ya el enfrentamiento máximo, el español contra el español. Desde el 18 de julio, como todos saben, la guerra del 36 es una gran carnicería, digamos, más que las del siglo XIX, una gran matanza en la que la masonería se frota las manos. Pero ojo, la masonería, ellos al principio de la guerra creían que iban a ganar, ¿eh? Y en cuanto ganemos en España, vamos a instaurar una dictadura como Stalin y vamos a acabar con la Iglesia Católica, no vamos a dejar un solo cura. Todo eso si lo ven en varios libros, lo decía la Pasionaria, lo decía un diputado Domingo, lo decían todos, vamos a acabar, ahora sí que sí. Y la frase esa de Pablo Iglesias, el líder del Partido Socialista, la iglesia que ilumina es la que arde, la iglesia que ahora la pintan por ahí los anarquistas y comunistas y los de Podemos, ¿no? Que la iglesia que más ilumina es la que arde. Esa es una frase que inventó el Pablo Iglesias, que dicen el fundador del PSOE, tanto que dicen que el PSOE es un partido moderado. Bueno, ya sabemos que en esa época era radical el PSOE, ¿no? También. Entonces, el enfrentamiento de la guerra pues es la muerte de mucha gente, de un lado y de otro. En un principio creen que van a ganar ellos, pero como saben, porque el mundo liberal de Europa normalmente está apoyando a la República. Franco, gracias a la ayuda de Alemania, de la Alemania de Hitler, y gracias a la ayuda de Mussolini, y también la ayuda de Oliveira Salazar, que era un régimen no militar, pero un régimen autoritario también, de tipo dictadura, pero nacional y católica, que apoyan a Franco, y con eso parece que no contaban. Entonces Alemania era un país fuerte. En el año 36 Hitler había levantado el país en 4 años, ahí estaba el famoso libro, ¿no? El libro de 4 años de gobierno de Hitler, cómo levantó la economía, cómo de 6 millones de parados pasó a casi no haber parados, y cómo había hecho a Alemania una potencia que había quedado también destrozada después de la Primera Guerra Mundial por los traidores de siempre, los liberales y los socialdemócratas que habían gobernado después de la Primera Guerra Mundial. Entonces esa potencia que no contaban estos ayuda a Franco con mucho armamento, con la aviación, con la división, la Legión Cóndor, como saben, y se gana la guerra que no contaban ellos. Entonces ahí les sale mal la jugada. Han dividido al pueblo español, han hecho que se enfrenten en una guerra cruenta donde mueren muchos, pero al final les sale mal la jugada y se instaura el régimen del general Franco. 1 de octubre de 1936 es proclamado jefe del Estado y caudillo y jefe de los 3 ejércitos en Burgos, aquel 1 de octubre del 36. Y entonces el general Franco va a tratar de volver a resurgir el patriotismo, el nacionalismo español, el patriotismo, gracias a su régimen férreo. Si no hubiera sido un régimen férreo, no hubiera logrado eso, gracias a su régimen. Y va a ser, como antes hemos dicho, el gran enamorado de la Iglesia, el gran defensor de esos curas que asesinaban a la República, de más de 9.000 y pico sacerdotes asesinados durante la República y la guerra. Él va a ser el defensor, el gran amor de la Iglesia, y que en un principio sí va a ser correspondido, en un principio, en los años 50, en los años 60 ya viene el Concilio Vaticano II y empiezan a cambiar, porque en el Concilio Vaticano II hubo cardenales y obispos masones que ya estaban dentro de la Iglesia y empiezan a salir con otra forma del Concilio Vaticano desde el año 62 al 65, empiezan a cambiar, empiezan a decir que ya no quieren ellos regímenes católicos, que ya no quieren dictaduras, ni aunque sean defensoras de la Iglesia, empiezan a decir algunos, no todos, algunos de los obispos y cardenales de aquel concilio. Entonces ya empieza un poquito el cambio desde dentro de la Iglesia, pero el mismo cambio promovido por la infiltración masónica en la Iglesia. Es ahí cuando ese amor tan grande de la Iglesia y de Franco empieza a
desquebrajarse poquito a poco. Todavía duraría, ya sabemos, bueno, los que vivimos aquellos, que yo tenía 17, 18, 19 años en aquellos últimos años de Franco, me acuerdo de los curas ya que empezaban a ser comunistas, curas incluso ahí en el País Vasco que apoyaban a ETA, que escondían en parroquias armas de ETA, curas catalanes también separatistas. Esos eran los curas rebeldes. Esos antes, en los años 50, no tenían oportunidad de serlo, porque la misma Roma les tiraba las orejas y los llamaba al orden. Pero una vez pasado el Concilio Vaticano del 62-65, Roma ya no les dice nada. Les empieza a decir, bueno, pues hagan lo que quieran, ¿no? Empieza a haber una rebeldía de curas liberales y marxistoides, pero que Roma no les dice nada, como el día de hoy, como hasta el día de hoy, ¿no? Que Roma no les dice nada a muchos curas que parecen que están en contra de Cristo, como ese cura que en una iglesia el otro día, en el referéndum ese famoso de Buti, referéndum de Cataluña, estaba con una urna diciendo misa y ahí, o sea, eso era para que lo vieran de las orejas, pero no les dice nada. Pues así, eso mismo, que no les dicen nada, o el padre Ángel de Madrid, que tiene ahí que sí, él dice que es muy bueno con los pobres, sí, les da de comer, muy bien, pero luego en su restaurante deja que lleguen los homosexuales y dejen sus revistas asquerosas, y está él promoviendo el pecado, de forma consciente, porque él lo sabe. Pero la culpa también no es de él, es del obispo. El obispo de Madrid lo sabe, y era para que lo hubiera ya tirado de las orejas, le hubiera dicho, oye, o te voy a suspender. Pero no les dicen nada. A raíz del Concilio Vaticano II les dejan hacer lo que les da la gana, y es cuando empieza todo eso. En América va a pasar lo mismo, y van a surgir las guerrillas de Centroamérica, comunistas, sobre todo de Sudamérica e incluso en México, en la que muchos curas van a colaborar con los guerrilleros. Cuando están ahí las encíclicas de los papas Pío XI, Divinis Redentoris, condena el comunismo como intrínsecamente perverso. La de Pío XII en 1949, en la cual prohíbe totalmente a cualquier católico del mundo colaborar, apoyar o votar por partidos marxistas comunistas. Y la última, de Juan Pablo II, en 1986, Dominus et Vivificantur, en la cual califica al marxismo como un pecado contra el Espíritu Santo. Es la más grave que se le ha dado al marxismo. Pero ya muchos curas pues no hacen caso, o no es que sean curas de verdad, son infiltrados también. Por eso en América van a ensangrentar, van a seguir dividiendo también el pueblo salvadoreño, el guatemalteco, pelean contra ellos, hay muchos muertos en Centroamérica, en México hay, pero menos, en Argentina, en Chile, en Perú, unas guerrillas marxistas declaradamente abiertas que dividen a los pueblos de ahí, y muchos curas colaboran con ellas. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II total ya no les dicen nada. Oiga, pero si está condenado al marxismo, ¿qué hace usted colaborando con ellos? Les da igual. Los jerarcas de Roma lo saben, pero se quedan callados, era para que les dijeran. El caso es que la división en España se detiene con el general Franco. Él logra otra vez la unidad de España y logra que en Vascongada sobre todo y Cataluña vuelvan a incluso a ser, ahí la gente lo quería, yo lo viví de niño y de adolescente, yo veía cómo llegaba Franco en verano y se paseaba por la calle de la parte vieja y la gente con banderitas españolas, y iba a la misa de la parroquia de Santa María, y ahí estaba tan tranquilo. Claro, había cuatro locos de siempre, separatistas y estos, y la ETA que empezaba, pero había una cierta unidad. Yo veía que sacaban, como hemos visto ahora, banderas en los balcones de San Sebastián, banderas españolas, cosa que ahora ya no se ve ninguna. Aquí todavía hemos visto en estos días, ¿no? En Madrid, en Burgos, en muchas ciudades hemos visto que la gente con la bandera española en el balcón. Eso lo veía yo en San Sebastián cuando venía Franco, y otros amigos míos de Bilbao también. Y él estaba logrando una unidad, pero claro, muere él, y al morir él, el error de Franco, el haber dejado a este rey, al rey Juan Carlos, en el cual él ya tenía compromisos secretos con la masonería. Él tenía compromisos, aunque claro, no va a decir nada, ¿no? Y entonces los compromisos eran de que había que volver a hacer una democracia, dicen en España, democracia entre comillas, y que volviera al liberalismo. Bueno, pues cuando murió Franco, España no tenía casi deuda con los banqueros extranjeros, que hemos hablado también antes de la deuda.
Y en el año 76 yo me acuerdo cómo fue Juan Carlos a Nueva York, hizo un viaje y se trajo un montón de créditos del banco Export-Import Bank, del Banco Mundial, de otros bancos de allí de Estados Unidos, que curiosamente todos son, el 89% los accionistas son de origen judío. Y se trajo un montón de créditos para España, para préstamos, que España no necesitaba. Hay gente que me dice, bueno, es que en España antes, cuando Franco sí, había carreteras que construyó, pantanos y cosas, pero no se podía construir más. Y bueno, es que Franco usaba el dinero de los españoles, de las cajas de ahorro que eran del Estado, y cuando había dinero se construían cosas. Pero ahora no, ahora es que dicen, es que ahora se ve más movimiento de dinero, sí, pero ahora todo eso lo debemos. Todo eso está pedido prestado a los bancos de Estados Unidos judíos y al Banco Central Europeo. Entonces hemos perdido la soberanía total. Como saben ahora, la deuda de España es de 1.058.000 euros. Y no se puede dar esta cifra exacta el día de hoy porque está subiendo constantemente. O sea, posiblemente hoy sea un poco más. Eso es una deuda que dijeron hace 6 meses, la cifra, ¿no? Y puede que suba más. Entonces hemos perdido la soberanía. ¿Y quién ha hecho esa deuda? La han hecho después de la muerte de Franco. El primero fue Juan Carlos, porque Juan Carlos heredó los poderes de Franco. Y hasta la Constitución del 78 él tenía todo el poder. Luego ya desde el 78 se limitó a ser rey y dejó el poder al gobierno. Pero los gobiernos que vinieron siempre han ido endeudando el país un poco más, perdiendo España soberanía. Adolfo Suárez, Felipe González, el que más endeudó, luego vino Aznar, que endeudó también, y Zapatero ya se desbordó la deuda. Y Rajoy ahí le hace una propaganda de que está parando la cosa, pero en realidad es una deuda que la van a heredar nuestros hijos y nietos, y que no se puede pagar, y que eso está destruyendo la soberanía de España. Ah, y otra cosa que resucita al morir Franco, es la división de los españoles. Eso lo vi yo, lo vi, bueno, ya algunos también de ustedes, ¿no? Aquellos años 76, 78, 80, empezó un desbordamiento, sobre todo ahí en País Vasco y Cataluña, y no solo País Vasco, ya todos querían tener su autonomía. Cataluña, Vascongadas, Galicia, Aragón, Castilla, León, Castilla-La Mancha, Andalucía, era partir en pedacitos a España. Otra vez, todo el patriotismo de los casi 40 años de Franco, toda la unión que logró, nacionalista y patriótica, había que destruirla. Y todo eso eran las logias europeas diciéndole a Juan Carlos lo que tenía que hacer y a los gobiernos que vinieron después. Por eso, en estos 40 años de disque de democracia, se ha logrado otra vez dividir al español al grado de que, otra vez, eso, lo que decíamos al principio, que sales con una bandera de roja igualdad y te pueden pegar, al grado de lo que está pasando ahora en Cataluña, de que los catalanes se quieren separar, bueno, dicen que el 50%, 50 y 50. En el País Vasco no tratan de hacer referéndum porque ahí las estadísticas del Diario Vasco, que salen cada 6 meses, dicen que solo un 25% de los vascos querrían la independencia. Entonces, eso lo sabe también el gobierno del PNV, y entonces dicen, no, nosotros haríamos el ridículo si hiciéramos un referéndum, porque nada más el 25% de los vascos iban a votar que sí, mientras que el 75% votaríamos que no a la independencia, ¿no? Entonces ellos lo saben. Pero el caso es dividir. Está dividido el pueblo con los partidos, ya no es el movimiento nacional aquel de Franco, esa unidad, y sobre todo lo triste de la Iglesia, que la Iglesia ya no quiere que la defiendan. Bueno, es que la Iglesia está infiltrada, y así vemos que en el siglo XXI, que estamos ya en el siglo XXI, que hemos llegado al siglo XXI, ya son más de 200 años de división de los españoles, y ahora, en estos 40 años, después de la muerte de Franco, se ha acelerado la división otra vez del pueblo español. Se ha acelerado a llegar incluso al grado de cuando hablábamos de la República, ¿no? Que se aceleró la división. Ahora otra vez, en este año 2017, la división yo creo que es al grado de la República también. Ese odio de que vas allí y que un catalán separatista puede decir contra España, que odia a España, que odia a los españoles, toda esa cosa, ¿no?, de odio que está resurgiendo, que todo eso, ¿no? Cuando Franco iba a Cataluña le aplaudía a todo el mundo, cuando iba al País Vasco le aplaudía a todo el mundo. Bueno, ya hemos dicho que había siempre 4 gatos de tontos de siempre, pero se le veía que le aplaudía, yo lo vi, y lo aplaudía a todo el mundo. En cambio ahora hay una división entre catalanes y el resto de España, una minoría de separatistas vascos y el resto de España,
y una cosa de que se creen hasta más, ellos se creen más que el resto de España, los separatistas catalanes y los separatistas vascos se creen, no, el otro día yo oí hablar ahí una separatista vasca que dijo ahí, es que aquí vienen al País Vasco, como llaman ellos Euskadi, una palabra inventada por Sabino Arana, que no tiene historia, porque en realidad se diría, en vasco sería Euskal Herria, sí sería correcto, pero no Euskadi. Vienen los de fuera a comer gratis y aquí a que les demos ayudas y cosas así, ¿no? Pero yo le había dicho, sí, claro, los que vienen de fuera principalmente son los extranjeros, los que estáis vosotros, los que sois separatistas, el PNV y el Bildu y el PSOE, están promoviendo que sigan viniendo pues marroquíes principalmente y africanos de la África negra allí, porque les dan una pensión de 633 euros. Lo único que les piden es tener un padrón de antigüedad de 3 años, nada más. ¿No les piden nacionalidad española? Pues no, señor, no les piden nacionalidad española. O sea que pueden estar ilegales y cobrando, pues pueden estar ilegales. El otro día yo hablaba en internet con una catalana diciendo, no, aquí en Cataluña no, tienes que estar legal o haber trabajado. Digo, pues no, pues en el País Vasco no hace falta que estés legal. Viene un marroquí, se empadrona, que los empadrona, porque empadrona a todo el mundo, ya los ayuntamientos se empadronan, aunque estés ilegal te empadrona. Y ya con 3 años de padrón, lo único que te pide el gobierno vasco es que tengas un domicilio fijo. Tu padrón y domicilio fijo. Ya sea en un cuarto que alquiles, que te dé un recibo. Es lo único que te pide para que te dé la ayuda de 633 euros al mes. O sea, pues cómo no, claro, llaman por teléfono a África, oye, Abdalá, oye, Hassan, oye, vente para aquí que estos son idiotas. Vente, cruza el mar, salta la valla, que ya ves que una vez que has saltado la valla, caminas 3 metros y ya no te pueden echar. Esa tontería, ¿no? De las fronteras, de que solamente en la valla los pueden echar, pero ya si han pisado 3 metros, ya llegan ahí al centro y ya tienen que tenerlos y investigarlos y por qué vienes y tal y cual. Y ya luego, si vienes al norte, vete principalmente al País Vasco porque ahí te dan ayudas. Entonces, esa separatista, bueno, se veía una ignorante, una tonta ignorante que, digo, sí, ella estaba quejándose de la inmigración de castellanos o de andaluces o de extremeños en el País Vasco, pero en realidad no se quejaba de la inmigración, la peor emigración, la que viene de África, que además vienen luego y ya se han abierto mezquitas allí cerca, en Rentería, en Bilbao, en Baracaldo. Están exigiendo además, ellos no vienen a ver si me la dan, no, ellos exigen, ya cuando son una comunidad empiezan a ser grandes, exigen mezquitas, exigen y propagan el Islam, como sabemos, ¿no? Eso va a ser otro factor ya en el siglo XXI que está empleando la masonería internacional y el sionismo para dividir más a los pueblos de España, al pueblo español principalmente, bueno, a todo el pueblo de Europa, pero bueno, Europa ya estaba de su parte, la mitad, desde años atrás, pero España, como todavía quedó tan impregnada de nacionalismo con Franco y del catolicismo, pues hay que dividirla y hay que fastidiarla más. Entonces, ¿cómo se divide a un pueblo religioso? Pues trayendo otra religión que no es la católica, que es el Islam, y que viene además pisando fuerte, y que es la que parece que si no cambia esto, en 80 años, esta sociedad que conocemos hoy, nosotros, yo igual no lo veré, ni los mayores, igual ustedes lo alcanzarán a ver, esta sociedad ya no existirá, será una sociedad islámica, como en Francia, está pasando en Francia. Me dicen una persona que vino el otro día de Francia, que dice que en Francia ya el Islam está casi a la misma altura que el catolicismo, porque dice, Francia ya se divide en 3, los franceses de allí, originarios, autóctonos, que se han hecho liberales, masones, laicos, que no quieren saber nada con la Iglesia Católica. Luego, otro grupo de franceses que siguen siendo católicos, y otro grupo de franceses incluso, y extranjeros, que son musulmanes. Entonces, si haces el porcentaje de los 3, están empatados. Los ateos y laicos franceses, los católicos franceses y el Islam francés. Los 3 están empatados. Pero en unos años, como el católico solo tiene 2 hijos, y el Islam tiene 4 o 5 y tiene varias mujeres porque su religión se lo permite, pues entonces serán mayoría. Ese es el nuevo objetivo de la masonería, dividir por medio de la religión islámica, y eso lo están haciendo ahora en España. Como nos metieron en el siglo XIX el liberalismo, el marxismo, en el siglo XX, las guerras civiles, ahora parece que ya ellos no quieren guerra. Dice, bueno, y ahora, ¿para qué vamos a dividir con guerras? Vamos a dividirlos con el Islam.
vamos a ver, los de izquierda apoyan al Islam, incluso siendo una contradicción para ellos, porque yo he hablado también con la gente de Marruecos y esto me dicen, bueno, sí, estos de Podemos y PSOE nos apoyan, y los de Bildu, sí, nos apoyan. Bueno, nosotros, ellos nos apoyan porque quieren nuestro voto, porque por eso les dan el padrón enseguida. Pero a mí me dijeron, vale, a mí no me interesa ningún partido, ni PP, ni PSOE, ni Partido Vasco, ni catalán. Nosotros vamos a seguir aquí creciendo. Y el día que seamos mayoría fundaremos un partido islámico. Y ese día tendremos diputados y tendremos el gobierno vasco y el gobierno catalán y el gobierno de Castilla o León o lo que sea. Entonces ese día sí seremos mayoría. Y no nos importa que nos hayan ayudado los de Podemos y los del PSOE y los de Bildu. Les da igual a ellos, porque no son agradecidos. Ellos quieren su partido islámico. Y eso está promovido, se ve bien claro, por las logias europeas y las logias internacionales, el dividir por medio de eso. Y así hemos llegado a esta España, a este siglo XXI, que sigue hoy dividida y enfrentada, ¿no? Los ignorantes, los tontos de la izquierda, que ahora, bueno, ya con el marxismo, con la masonería y con el islam. Y los que todavía creemos en España, en la unidad nacional, pues que estamos tratando de defender. Pero claro, ellos son más poderosos, tienen más recursos económicos porque tienen todo el apoyo de ese famoso conspirador judío húngaro, George Soros, ese maldito, ¿no? Que en Hungría, por lo menos en Hungría, tienen un gobierno decente, de Viktor Orbán, en el cual le están prohibiendo la entrada y han dicho que si entra ahí lo van a procesar porque está comprobado que es un completo millonario judío conspirador, de los malos. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero ese es el que más se ha señalado. Y él está detrás de toda esta cosa también. Y se está aplicando el plan Kalergi, como saben, el plan Kalergi que salió del año 23, el conde Richard, creo, Couvenard, ese, húngaro mestizo. También, judío también, creo. Sí. Y él dijo que había que traer gente de otros países, bueno, otros continentes, para, pues, también dividir Europa. Y lo están logrando. Mestizarla. Sí, sí, o sea, casi con 80 años después lo están logrando. Un pueblo con una identidad étnica y cultural es muy difícil de controlar, porque tiene unas características que le realzan. Claro. Alemania, España. Sí. Entonces, claro, ¿y cuál es la mejor manera de controlar eso? A mestizarlo. Sí. Un pueblo mestizo ya no tiene una identidad que defender. Al no tener una identidad que defender, mandamos nosotros. Sí, o dividirlo, le quiebras el patriotismo nacional y le quiebras su religión. Y han logrado que en España, en esta España, la mitad de los españoles ya no sean, yo creo, católicos. Todos somos diferentes y distintos, ya no nos pondremos de acuerdo. Claro. Ahora, claro, arriba revuelto, si nosotros controlamos las finanzas y el poder económico, nos manejaremos como queramos. Exactamente. Sí, sí, sí. Y pues creo que si ya estamos dando final a esta charla, ¿verdad? Sí, como nada más para terminar, les digo que en América la división ha estado el siglo XX con las guerrillas marxistas, han empobrecido, han matado, hasta que fue lo de Colombia, que mucha gente no quería, dio el voto no, o sea, cuando les interesa hay democracia, pero votó el pueblo colombiano no al diálogo con la guerrilla, pero luego el gobierno hizo lo que le dio la gana y fue sí. Y le han dado a esa guerrilla de las FARC una amnistía total, que todos sus crímenes, que son miles y miles, han quedado perdonados. Les van a dar ahora 10 diputados y 4 senadores mientras llegan las elecciones. O sea, sin que la gente los haya votado, les van a dar de regalo 10 diputados y 4 senadores. Entonces, ese es un pueblo colombiano que está dividido, que ha sufrido mucho, muchísimos muertos, se ha destruido el país, que eso es lo que quieren las logias internacionales y los banqueros. Tú destruye tu país echando a pelear a un español contra otro español, un colombiano contra otro, a un argentino contra otro, porque luego llegaré yo con lo que llaman ellos la palabrita esa famosa, que para que la gente lo entienda, el rescate. El rescate, ¿qué es un rescate económico? Pues es más deuda. Yo te presto para que pagues lo anterior, pero ahora me sigues debiendo pues lo que te he prestado, más los intereses de lo anterior y los intereses de ahora. Eso le llaman rescate para que suene bonito en la prensa, ¿no? Pero en realidad el rescate es una deuda. Entonces a Colombia, que está destrozada por la guerra, le van a dar más rescates. Y creo que con esto hemos terminado. Habría mucho que hablar, pero no hay tiempo. ¿Alguna pregunta? Adelante. Sí, te quería comentar varias cosas en conjunto que has hablado. ¿Tú crees que Sabino Arana y Marcel Macià, los creadores del nacionalismo catalán y vasco, eran masones o no? No tengo yo concepto desde lo fuera. No, Arana no era masón.
Sabino Arana era muy católico, era de familia carlista, que se decepcionó y luego se fundó el Partido Nacionalista Vasco. Y su hermano Luis era el que le influenció. Exactamente. Y ellos eran anticomunistas y antimasones. De hecho, él murió en 1903 y siguió su hermano, Luis. Y su hermano seguía la línea del hermano. Pero cuando llegó la guerra en 1936 y el gobierno vasco de entonces y el PNV decidió que iban a ir a la guerra contra Franco y iban a ir hermanados con los comunistas y con los masones, el mismo Luis dijo, no, esa no era la doctrina del nacionalismo vasco, del nacionalismo antiguo, el nacionalismo. Yo no estoy de acuerdo. Y dimitió. Y estos se casaron, como quien dice, se juntaron, se rejuntaron con los comunistas, con los anarquistas, y allí hicieron matanzas en Bilbao, en el barco Cabo Quilates, mataron la noche del 4 de enero del 37, sacaron un montón de gente, más de 200, entre ellos 34 sacerdotes, que eso la culpa fue del gobierno vasco, porque el PNV dice que ellos que son los que menos mataban en la guerra, se ponen como los más moderados, pero efectivamente sí, sí, Sabino era diferente. ¿Alguien alguna pregunta? Así nos puede resumir en plan genérico el fundamento intrínseco, lo que es el interés real, pero en todas líneas, de la masonería, la decisión, de la tradición religiosa, sí, claro. Lo que es de la disertación que ha hecho un resumen. Sí, muy resumen, sí, porque eso va para otra. Líneas, sí, pero ahora, sí, es sí. el interés real, el fundamento, el centro originario de la masonería. De la masonería, sí, porque eso yo he dado una también, pero no hay tiempo ya. Sí, un resumen. El resumen es. Sí, mira, el interés real de la masonería es apoderarse del mundo, pero el objetivo siempre fue destruir al cristianismo. Ellos, la masonería la inventan los judíos. Sí, pero ¿por qué? En dos líneas. Sí, el por qué, el odio a Cristo. La masonería viene de ahí. Exacto, el odio a Cristo, incluso hay 33 grados, no les extraña eso, 33 grados porque dicen ellos que Cristo vivió 33 años. Y entonces dicen, nosotros hacemos 33 grados para luchar contra los 33 años que estuvo Cristo en la tierra. Entonces 33 de Cristo y 33 contra Cristo. Eso es la masonería, en resumen. Son anticristos. Son unos anticristos, exactamente. Y están financiados por los mismos, bueno, la fundaron los judíos, aquellos que mataron a Cristo. Herodes Agripa, Hiram Aviv, sí, Moab Leví. Hay un librito que se editó mucho en México, La disipación de las tinieblas sobre el origen auténtico de la masonería, y ahí viene todo esto que les estoy diciendo. Ese librito muy interesante, se vende todavía en México, ahí en las ediciones de Salvador Borrego y otros. Yo he traído algunos aquí, pero rápidamente. ¿Puede recomendar su edición bibliográfica y ya finalizamos? Sí. Lo que tenga lo más destacado. Bueno, aquí está el famoso libro del Salvador Borrego, Derrota Mundial, que lleva 56, es esta, pero ya sé que ha salido la 57 edición. Este es la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero los orígenes ocultos, cómo la guerra se hizo por la economía. La economía de Hitler era limpia, no causaba intereses moratorios a la banca judía, entonces esa economía para los judíos amenazaba con expandirse, contagiarse al resto del mundo, de Europa primero y luego del mundo. Entonces para ellos ya no era negocio, porque yo te presto a este país y luego me estás endeudado, has perdido tu soberanía y aparte yo vivo los intereses de ese país y de ese pueblo. Entonces Hitler acabó con eso en Alemania y decían, hay que hacer que este señor su economía no se expanda por el mundo. Pero ¿cómo hacemos para que caiga en la guerra? Pues miren, curiosamente en 1936 estaba Pilsudski, mariscal nacionalista, sí, en Polonia. Él sí quería tratos con Hitler, pero murió, dicen que envenenado. Murió y al poco de morir llegó al poder el coronel Beck, que era masón, curiosamente, y el general Mościcki, que eran masones. Y entonces cambiaron completamente la política de Polonia, y no solamente la cambiaron en contra de Hitler, sino que había, como saben, en la Primera Guerra Mundial Alemania había perdido muchos territorios en favor de Polonia, la Alta Silesia y otros sitios. Pomerania, Silesia, sí. Y Prusia Oriental, ¿no? Sí, sí. Y ahí vivía población de origen alemán. Bueno, pues de pronto, como que resucitó el odio, como la masonería sabe resucitar el odio, empezaron los polacos a perseguir a esa población alemana que vivía ahí. Los mataron, dicen que unos 3.000 alemanes fueron asesinados. Esto lo detalla un libro que se llama Los horrores de Polonia, que ese se vende aquí en Madrid, ¿no? Algunos igual lo tienen. En México también se vendió Los horrores de Polonia, aquí creo que se llama Los horrores polacos. Y ahí te narra los asesinatos de cantidad de población alemana. Entonces eso hizo que ya Hitler, pues digo, vamos a ir a proteger a esa población alemana.
Y aparte le prohíben lo del pasillo de Danzig, la autopista y el ferrocarril que quería construir, que con Pilsudski sí estaba de acuerdo para luego atacar desde Prusia Oriental a la Unión Soviética. Pero los masones prohíben eso de la carretera y luego encima reprimen al pueblo alemán que vivía en Polonia, y entonces cuando Hitler decide atacar, eso lo ocultan estos, ¿no? Lo de la economía y todo eso en este libro sí se narra, es muy interesante. La entrada de Stalin por el frente del este, una semana El después. problema es Y que ninguno de los aliados de entrada. dicen que Hitler, que la guerra es porque Hitler invade Polonia, y lo que hace Stalin no vale. O sea, Exacto. Eso es aquí hay otra cosa. La guerra de invierno contra Finlandia, el estrecho de Karelia, otra. Todas las repúblicas que se han lesionado Stalin no hacía más que lesionarse con y nadie decía nada. Y nadie decía nada. Y a los otros sí. Exacto. Eso como se... Claro, la sociedad de naciones se cayó. Se ve que había con la boquita pequeña, pues no decían nada. Sí, se ve que había una conspiración, perfectamente. Pero además territorios que nunca habían sido rusos. Sí, y además era un hombre que en esto que hemos hablado hoy de la unidad, él había logrado una unidad de Alemania también, porque Alemania, como saben, era un país mitad católico y mitad protestante. Y fíjense, los católicos y los luteranos apoyaron a Hitler, en su mayoría. Siempre, como hemos dicho, había 4 gatos idiotas. Todo viene de la ignominia del Tratado de Versalles, Sí. como por ejemplo el Alsacia-y-Lorena. Dice, ¿cómo se puede decir lo que se llama la Petite France? ¿Cómo se puede decir que el territorio son franceses cuando han sido alemanes 800 años? Exacto. Porque lo hacemos nosotros en un tratado así, Sí. ¿ya? Sí. Y ya ves que manipulado por ellos. sí, para esta gente no les interesan los pueblos unidos, Claro. ni menos los gobernantes que unen a los pueblos, como fueron Hitler, Franco, Mussolini, Perón en Argentina y otros, ¿no? Entonces para ellos ahora, para la juventud de ahora, que no saben mucha historia, les meten que son los malos. Esos fueron muy dictadores malísimos, no sé qué, pero callan todas estas cosas que hicieron buenas, ¿no? Y que unían al país, porque ahora ya es que todo es contra el patriotismo y el nacionalismo bueno, no el falso nacionalismo de los catalanes y vascos, que eso ya no es nacionalismo. Pero hay un detalle importante que a mí me ha sorprendido. ¿Tú qué opinas de lo que están diciendo de que si Putin está podría, o no Putin directamente, pero medios rusos o hackers rusos con el apoyo al referéndum catalán y a los... Es que eso me ha sorprendido, no sé. Pues puede ser que sí, porque a Putin pues también le interesa que Cataluña sea independiente, porque ¿Por? harían ahí unas bases. Ellos quieren tener bases. No creo que vosotros vayan a hacer. Si quieres intentar aliarse con la Unión Europea, no se pueden aliar con el otro, entonces no me juegues a baraja. Cataluña queda fuera de Europa. Sí, pero eso no querían reentrada, querían una reentrada, pero si estás aliado con el otro, va a decir que no. Pero Rusia sí aprovecharía. Además hay una cosa, lo primero que pasaría en Cataluña si se independizara, vendría una crisis económica para los dos, tanto para el resto de España como para Cataluña. Habría una subida de impuestos principalmente para los catalanes, porque necesitarían 150 embajadores, más o menos, que son los que tiene España. Todo eso cuesta dinero, un pequeño ejército, todo eso cuesta dinero, entonces les acribillarían a impuestos a los catalanes. Y entonces que podría llegar Putin y dice, bueno, yo te ayudo, yo te presto, yo te doy, déjame unas bases en Cataluña para estar más cerca en la Europa occidental. Entonces puede ser que Putin sí esté interesado, que además no me parece a mí, aunque lo hemos visto bueno en la guerra de Siria, a mí no me parece un hombre de trigo limpio, ¿No? Él fue un antiguo KGB. Uno de 27 años en la KGB, en Alemania Oriental. Sí, pero todos los años hacen allí en Rusia, no sé en qué ciudad, hay un memorial del Holocausto, sabemos que es una mentira, y él va allí y les da coba a los judíos y hacen todos los homenajes. Ha habido judíos que la han perseguido y no los permiten entrar en Rusia. Con Berezovsky, Buczynski, Abramovich, pero los permiten entrar ahí con la de tener. Bueno, no creo que murió fuera. Pero Parado por 2 años. sí. Y me parece unos saltos muy cualitativos para subir tan rápidamente la escala. Sí, no según los méritos que hagan también. Ya, pero independientemente, que grados 33 y 32 hay... Sí, uno que llega presidente y que persigue a la iglesia y que hace lo que ellos mandan, pues enseguida lo hacen 33. Sí, pero es lo que no entiendo, porque, por ejemplo, los casos españoles de los presidentes, que son unos inútiles, que no saben hacer una O con el canuto, que pueden ser un grado 32-33, cuando tiene que ser por méritos, y estos méritos es porque los han colocado a dedo, no porque sean inteligentes. Sí, bueno, entonces, sí. claro, no me cuadra cierto cómo se saltan toda la escalafón porque hayan llegado a lo que lleguen. Bueno, hay grados honorarios, también, que no tienes que subir. Se le nombra grado 33 de la masonería honorario. Por ejemplo, se dice que a Juan Carlos le hicieron honorario, o sea que él no tuvo que ir escalando. Y posiblemente, como no tuvo que ir escalando, pues no tuvo que pasar por el 19. Pero llegan y te dan el grado honorario,
Y yo creo que se lo dieron incluso, y por eso dijeron aceleró la autodestrucción de España. Eso ya es motivo para... Yo no sé si he visto una vez en el programa este de Iker Jiménez que sale este tío que es historiador, que es muy bueno. Vicente, Enrique de Vicente. No, Enrique de Vicente no, el otro. Uno que es... que tiene como... O Santiago Camacho. No, el otro que hay, sí, que es muy historiador, y hablaba de la muerte del hermano de Franco, que era masón, que salió de la masonería, que estuvo en el partido de Azaña y que era republicana, y que dijo que él estaba haciendo un artículo sobre la tontería que era el grado 33 de la masonería. Él se estaba haciendo un artículo que iba a publicar y dice que manipularon el hidroavión que salió en Mallorca y se mató con él porque dijeron no vamos a permitir que publiques eso, ridiculizando a nuestros hermanos a los que has pertenecido. Bueno, también hay otros historiadores que dicen que murió arrepentido de la masonería y que esa acción que murió estaba a favor de su hermano, de Franco, y que cayó el avión a la mar. Más bien puede que haya sido un sabotaje de masones por traición. Sí, es que estuvo mega antes, sí, horas antes dijeron que había un tío ahí manipulando. Exacto, porque como él ya se había puesto del lado de su hermano, entonces era traidor a la masonería y le sabotean el avión. Bueno, ya damos finalizado de la conferencia. Estamos a nivel privado, pues hacen las preguntas que quieran. Sí, claro. La extensión sí, se va un poco. Sí, pues ya se nos está...